Valentina Saldana estaba junto a los fogones de su espaciosa cocina, removiendo el risotto de gambas con una cuchara de madera. Por la ventana del 14º piso, São Paulo se extendía al atardecer, con millones de luces titilando en la penumbra, creando una sinfonía familiar de la gran ciudad. Miró el reloj de pared. Las 8:30. Emiliano llegaría en cualquier momento. Las gambas desprendían un apetitoso aroma a ajo y vino blanco. Valentina se echó el pelo largo y castaño por detrás del hombro y comprobó si los mejillones estaban listos en una sartén cercana. El marisco siempre había sido la debilidad de Emiliano. Solía decir que su abuela hacía la mejor paella de Santos y le recordaba a su infancia. Valentina recordaba aquel primer viaje a casa de sus parientes cuando habían empezado a salir. La anciana lo había mirado durante un buen rato con ojos melindrosos y de repente lo había abrazado y le había dicho: «Esa es buena, nieto. Ojos inteligentes». La mesa del salón estaba puesta con su mejor servicio, porcelana blanca con borde dorado que habían comprado en el primer año de matrimonio. Hacía 2 años, Valentina había roto accidentalmente un plato y Emiliano se había pasado medio día llamando a tiendas para encontrar exactamente el mismo. «El juego debe estar completo», le explicó entonces. Aquel pequeño detalle la conmovió hasta las lágrimas. 2 velas altas en candelabros de plata ya estaban encendidas, proyectando suaves sombras en las paredes. Valentina acomodó el ramo de lirios blancos en el jarrón de cristal y volvió a mirar el conjunto. Todo estaba perfecto. Su piso en el barrio de Morumbi era motivo de gran orgullo. 3 dormitorios, un salón con ventanas panorámicas, una cocina-estudio con una isla en el centro y encimeras de mármol. Emiliano lo compró justo después de conseguir un importante contrato de reparto para una cadena de supermercados. «Nos merecemos algo mejor», dijo entonces, al firmar los papeles. Y así fue. Ambos trabajaron duro, construyendo su futuro ladrillo a ladrillo. El sonido de la llave en la cerradura le aceleró el corazón. Emiliano apareció en el vestíbulo con un ramo de orquídeas violetas en la mano y una sonrisa cansada pero sincera en el rostro. Siempre había sido un hombre apuesto. Alto, delgado, con rasgos faciales correctos y expresivos ojos oscuros. Hoy estaba especialmente atractivo con un traje gris que resaltaba sus anchos hombros. «Hola, guapa», se acercó a ella y le besó la mejilla. Su colonia, la misma que ella le había regalado por su último cumpleaños, se mezclaba con el tenue olor del polvo de la ciudad y el tubo de escape de los coches. Olía divinamente. «Tus favoritas». Valentina cogió las orquídeas y las olió. Los pétalos eran aterciopelados y frescos al tacto. «Son preciosas. ¿Qué tal el día?» Emiliano se echó la chaqueta sobre el respaldo de la silla y se desabrochó el botón superior de la camisa. Llevaba el pelo oscuro un poco revuelto y tenía ojeras, signos inequívocos de un día ajetreado de trabajo. En 7 años de matrimonio, Valentina había aprendido a leer su estado de ánimo en los más mínimos detalles. Cuando estaba satisfecho con los resultados, su andar se volvía más seguro y su voz más fuerte. Cuando estaba ansioso, jugueteaba con su alianza y miraba mucho el teléfono. «Problemas con la entrega en Río. Uno de nuestros mejores conductores se puso enfermo y había que entregar el envío urgentemente. Tuve que conducir yo mismo hasta el almacén y solucionarlo. Los clientes estaban nerviosos, llamaban cada media hora». Se estiró y bostezó. «Pero ya ha pasado todo. Tenemos toda la tarde». «¿Qué le ha pasado a Carlos? Nunca se pone enfermo». Valentina puso las orquídeas en un jarrón. Carlos llevaba 4 años trabajando para Emiliano y era uno de sus empleados más fiables. «Gripe, al parecer. La fiebre subió a 40. Llamó su mujer, me dijo que le dijera que lo siente mucho. Es un buen hombre. Se preocupa más por su trabajo que por su propia salud». Se sentaron a la mesa. Valentina puso el risotto en los platos y añadió unos langostinos tigre grandes por encima. El arroz tenía la consistencia perfecta, cremoso, pero no demasiado cocido. Serví los mejillones por separado, con rodajas de limón y perejil fresco. En un plato aparte había rebanadas de chapata, que había comprado en una panadería italiana cerca de la oficina. «¿Te acuerdas de cuando fuimos a Santos el año pasado?», preguntó Emiliano, después de probar la primera cucharada. «Claro que me acuerdo. Dijiste que querías comprar una casa junto al mar», sonrió Valentina, recordando aquel fin de semana. Habían pasado 3 días en un hotelito cerca de la playa,
paseando por el casco antiguo, comiendo helado y haciendo planes para el futuro. Y que pasaríamos allí todos los fines de semana. ¿Por qué no íbamos a hacerlo? Las cosas van bien. El nuevo contrato con el hospital nos reportará un buen beneficio. Podemos empezar a buscar algo adecuado. Una casita con vistas al mar, una terraza donde desayunar por la mañana. Imagina despertarte con el sonido de las olas. Emiliano siempre supo soñar maravillosamente. Fue esta cualidad la que atrajo a Valentina cuando se conocieron en una fiesta de empresa hace 5 años. Por aquel entonces, él trabajaba como gerente en una empresa de transportes, pero ya estaba haciendo planes para montar su propio negocio. Tengo los contactos, la experiencia y las ganas, le dijo durante su primera cita. Y no mentía. Un año después de conocerse, Saldanha Logistics ya existía, y un año más tarde generaba beneficios constantes. Primero terminemos de reformar el segundo dormitorio, dijo Valentina con tono práctico. Y luego podemos pensar en una casa junto al mar. Tienes razón, como siempre. Primero los negocios, luego el placer. Hablaron de sus planes para el fin de semana. Emiliano sugirió un viaje a las montañas, a Campos do Jordão, donde el aire era más limpio y las vistas hipnotizaban incluso a los sofisticados habitantes de la metrópolis. Valentina asintió, saboreando su atención y la calidez del momento. Aquellas veladas eran cada vez más raras. Emiliano solía llegar tarde, cansado y silencioso, consultaba el correo en el teléfono y se quedaba dormido frente al televisor, mientras ella se dormía con un libro entre las manos, sin esperar toda su atención. Por cierto, se acerca mi cumpleaños, dijo terminándose un langostino. 36 años. ¿Por qué no hacemos algo especial? ¿Invitar a unos amigos? ¿Alquilar un restaurante? Ya tengo algunas ideas, sonrió Valentina enigmáticamente. No me digas que vas a volver a cocinar tú sola para 30 personas, como la última vez. No, esta vez será diferente, te lo prometo. Terminaron de cenar casi a las 10 de la noche, tomándose su tiempo, saboreando el raro momento de intimidad. Emiliano ayudó a recoger la mesa, lo que también era raro, y lavaron los platos juntos, intercambiando de vez en cuando bromas y ligeras caricias. Valentina se sentía como una esposa, no solo como una compañera de piso, en lo que a veces se convertían en el ajetreo de la vida cotidiana. ¿Sabes lo que más me gusta?, dijo ella limpiando el último plato. ¿Qué? Estos momentos, cuando solo estamos juntos, sin teléfonos, sin trabajo, como antes. Emiliano la abrazó por detrás y le besó el cuello. Antes no teníamos nuestro propio negocio ni un piso prestado. Ahora sí. ¿Y qué será lo próximo? Va a ser aún mejor, te lo prometo. La mañana siguiente empezó temprano. Valentina se levantó a las 7:30 como de costumbre. Se duchó y preparó el desayuno. Tortilla con tomate y queso, zumo de naranja recién exprimido, tostadas con mantequilla. Emiliano ya se había ido a trabajar. Tenía una reunión importante con posibles clientes de Río de Janeiro y quería volver a revisar el papeleo. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Gracias por lo de anoche. Con cariño. Valentina sonrió y metió la nota en la caja donde guardaba todos sus mensajes. En 7 años se había acumulado toda una colección, desde confesiones románticas hasta simples recordatorios para comprar leche. La costumbre parecía una tontería, pero ayudaba a mantener la sensación de que su relación seguía viva, y no era una rutina. Tardaron 40 minutos en llegar a la oficina. La hora punta en Sao Paulo era una prueba para el sistema nervioso. Valentina escuchó las noticias de la mañana en la radio y planificó mentalmente el día. Tenía que finalizar los cálculos de la licitación, llamar a los proveedores y preparar un informe para la dirección. Tareas rutinarias que, sin embargo, exigían atención y precisión. La oficina, situada en la 23ª planta de un centro de negocios del distrito de Faria Lima, vivía su ajetreo habitual. Los ascensores no daban abasto para subir y bajar a la gente, y el vestíbulo estaba abarrotado de empleados de varias empresas con tazas de café en la mano. Valentina conocía a muchos de vista. Durante 3 años de trabajo aquí, se había acostumbrado al ecosistema local. Valentina compartía un pequeño despacho con vistas a la concurrida avenida con Isabela Monteira, su mejor amiga y compañera en el departamento de compras. Isabela era todo lo contrario de Valentina.
impulsiva, emocional y propensa al dramatismo. Pero eran estas cualidades las que hacían de ella una excelente negociadora y una amiga indispensable en los momentos difíciles. Buenos días, cariño. Isabela ya estaba sentada en su escritorio, con una taza de café en las manos. Llevaba el pelo rizado y rojizo, recogido en un moño informal, y unas modernas gafas de montura fina en la nariz. Carpetas de papeles se amontonaban sobre el escritorio, con fotos familiares entre ellas. Los niños en la playa, la graduación de Sofía, el primer día de colegio de Lucas. ¿Qué tal la velada con el príncipe? Muy bien. Incluso hablamos de la casa junto al mar. Valentina encendió el ordenador y sacó una carpeta con los documentos de la licitación. ¿De verdad? Emiliano se está volviendo un romántico a sus 35 años. Tarareó Isabela y dio un sorbo a su café. Y mi ex a la misma edad decidió que necesitaba una joven estudiante que le hiciera volver a sentirse veinteañero. Por cierto, ayer volvió a llamar para pedir una prórroga de la pensión alimenticia. Dice que las cosas van mal. ¿Qué le dijiste? Lo mismo que digo siempre. Dile que vaya a trabajar en vez de poner excusas. Las cosas tampoco son siempre perfectas para mí, pero no pongo a los niños sobre los hombros de otra persona. Isabela llevaba 1 año y medio divorciada y la herida seguía sangrando. Intentaba no mostrar lo duro que le resultaba criar sola a 2 hijos, pero Valentina veía el cansancio en sus ojos. Notaba cómo su amiga ahorraba en sí misma, comprando lo mejor para sus hijos. Estaban trabajando en una compleja licitación para el suministro de tomógrafos para una red de clínicas privadas. El cliente era caprichoso. Cambió 3 veces los requisitos técnicos, exigió garantías adicionales y regateó cualquier porcentaje de descuento. Tuvimos que calcular la logística, los plazos de entrega, el servicio de garantía, docenas de matices de los que dependía un contrato de varios millones de reales. Mira, hay una discrepancia en las especificaciones. Valentina mostró a Isabela una línea del documento. Están encargando el modelo MP Trista, pero las especificaciones especifican MP Forsta. Buena observación. Llevo 1 hora intentando averiguar por qué no cuadran los números. Anotó Isabela en su cuaderno con un rotulador rojo. Les llamaré esta tarde para que emitan un juicio definitivo. Quizá deberíamos calcular 2 opciones a la vez, por si vuelven a cambiar de opinión. Es una idea inteligente. Tú haces el MP300, yo haré el 400. Valentina siempre era meticulosa en estas cuestiones, lo que era apreciado por la dirección y respetado por sus compañeros. Nunca le devolvían los informes para que los revisara, y los proveedores sabían que era mejor no ser taimado con ella. Seguro que encontraba cualquier error o discrepancia. A las 12:30 recibe un SMS de Emiliano. La reunión ha ido bien. Quizá consigamos un contrato por 1 año. Te daré los detalles esta noche. Te quiero. Valentina sonrió y le enseñó el mensaje a Isabela. Mira, y tú decías que los maridos dejaban de escribir amor después de 5 años de matrimonio. Se burló de su amiga. El tuyo es una excepción, o simplemente educado. Isabela se encogió de hombros. Rodrigo también fue un caballero los primeros años. Y luego, no todos los hombres son iguales. Espero que tengas razón. A la 1 bajaron a la cafetería de la planta baja del edificio. El pequeño y acogedor establecimiento de cocina italiana era el lugar favorito de los oficinistas de las torres vecinas. El dueño, un anciano italiano llamado Marco, conocía a muchos de los clientes por su nombre y siempre se interesaba por sus asuntos. Valentina pidió la ensalada de salmón, Isabela la pasta carbonara. Ayer volví a encontrarme con Rodrigo a la salida del colegio, cuando recogí a Sofía, dijo Isabela, haciendo rodar los espaguetis en el tenedor. Vino a recoger a Lucas, muy elegante, en su coche nuevo. Un BMW último modelo, plateado. Probablemente quería impresionar a las otras madres. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Es extraño. Por un lado ya no me importa. Me doy cuenta de que nunca fue el hombre adecuado para mí, solo que no quise admitirlo durante mucho tiempo. Por otro lado, me duele que se haya olvidado tan fácilmente de nuestra familia por esta chica. Tiene 24 años, ¿puedes creerlo? Estaba embarazada de Sofía cuando tenía 18. ¿Qué piensan los niños de la nueva novia de papá? Lucas es solo un niño. No le importa. Sofía está enojada. Dice que finge querer ser su amiga,
pero en realidad solo tolera su presencia. Los niños lo perciben todo, no se les puede engañar. Valentina asintió, escuchando a su amiga. La historia del divorcio de Isabela fue dolorosa. Su marido la abandonó por una joven colega, dejándola sola con 2 hijos. El juicio sobre la división de bienes duró casi un año, y Rodrigo evitó por todos los medios pagar la pensión alimenticia, alegando dificultades financieras temporales. Pero ahora eres libre y puedes encontrar a alguien que te aprecie de verdad, dice Valentina. ¿Con 31 años y 2 hijos? Isabela sonrió con amargura. Todos los hombres normales están casados o buscan mujeres jóvenes sin equipaje. Y las que quedan, bueno, ya sabes, o niños de mamá, o alcohólicos, o simplemente perdedores en busca de alguien que los mantenga. No lo endulces. Hay hombres divorciados que van en serio en una relación, con hijos de su primer matrimonio, pensión alimenticia y complejos. No, gracias. Prefiero estar sola que con cualquiera. Después de comer, volvieron al trabajo. Isabela llamó al cliente y se enteró de que realmente quería el MP First, pero el técnico se había equivocado al rellenar el pedido. Valentina modificó los cálculos y envió un presupuesto actualizado. Si conseguimos este contrato, las primas deberían ser buenas, dijo Isabela, terminando la carta al proveedor. ¿Lo gastarás en los niños? Sofía necesita un ordenador nuevo para el colegio y Lucas unos zapatos ortopédicos. El médico ha dicho que tiene el pie un poco plano. Mejor arreglarlo ya. Así que no quedará nada para nosotros como siempre. Tal vez sea hora de pensar en uno mismo. Cómprate algo bonito, ve al spa. Cuando los niños crezcan, entonces pensaré en mí. Pero por ahora, ellos son mi prioridad número 1. Valentina comprendía a su amiga, pero a veces le parecía que Isabela se sacrificaba demasiado por la maternidad. Dejaba de cuidarse a sí misma. Se olvidaba de las alegrías femeninas. Vivía solo para los intereses de los niños. Esto es noble, pero a la larga puede llevar al agotamiento. La jornada laboral terminaba a las 6 de la tarde. Valentina recoge sus documentos, apaga el ordenador y se despide de sus compañeros. Isabela se quedó hasta tarde. Tenía que esperar una respuesta de los proveedores de Alemania. Hasta mañana, agita la mano. Saluda a Emiliano. Lo saludaré. Después del trabajo, Valentina fue a casa de su madre. Dolores Campos vivía en el barrio de Liberdade, en una casa antigua de una calle tranquila, donde aún crecían jacarandas y los pájaros cantaban por las mañanas. Este barrio era especial. Fue el hogar de inmigrantes japoneses a principios del siglo XX y aún conservaba el espíritu de la vieja São Paulo. Pequeños restaurantes de sushi, tiendas orientales, un templo con el tejado curvado. Todo ello creaba un ambiente distinto al del resto de la ciudad. La casa de mamá era modesta pero acogedora. 2 plantas, un pequeño jardín delantero donde crecían rosas y jazmines. Dolores la había comprado antes de que naciera Valentina, con el dinero sobrante de la venta del piso del centro. Es más tranquilo y el aire es más limpio, le explicó a su marido. Valentina, hija mía, la abrazó su madre en la puerta. Dolores siempre olía a lavanda y vainilla. Hacía jabón casero y le añadía aceites esenciales. Qué bien que hayas venido. Estaba preparando tu té de jazmín favorito. Dolores era una mujer de baja estatura, con el pelo canoso recogido en un peinado pulcro. A pesar de sus 58 años, parecía más joven. Se cuidaba, hacía yoga en el centro de salud local y caminaba mucho. Desde la muerte de su marido, hace 5 años, había florecido, viajaba con amigos, tomaba clases de arte y se había comprado un gato. Valentina cogió una bolsa de la farmacia. He traído la medicina para la tensión que me pediste. También tengo tus vitaminas. El doctor Ramírez dijo que las tomaras durante 2 meses. Gracias, cariño. Me olvidé de comprarlas la última vez. ¿Cómo está Emiliano? Hace tiempo que no lo veo. Se sentaron en el porche que daba a un pequeño jardín, con rosas, bugambillas y un pequeño limonero. Dolores sirvió té en tazas, de porcelana fina con flores rosas, de su abuela, y galletas caseras con virutas de coco. Ahora tiene mucho trabajo. Está ampliando su negocio. Quiere abrir una sucursal en Río. Hoy tenía una reunión importante con clientes potenciales, dijo Valentina, disfrutando del aroma del té de jazmín. Es un buen hombre, trabajador, fiable. Y te quiere, se le nota en la forma en que te mira, sonrió su madre.
Sabes, a veces envidio tu felicidad. Cuando yo tenía tu edad, ya tenía problemas con mi padre. Bebía, llegaba tarde y a veces no venía. Decía que había salido con amigos, pero yo sabía que era más que eso. Valentina recordaba vagamente aquellos tiempos. Tenía entonces unos 10 u 11 años. Su padre trabajaba en la fábrica, no ganaba mucho y eso le deprimía. Buscaba consuelo en la cachaza y en la compañía de perdedores similares en los bares de Vila Madalena. Su madre trabajaba entonces como costurera en casa, recibiendo encargos del taller local y cosiendo hasta altas horas de la noche a la luz de una lámpara de mesa. Emiliano es diferente, mamá. Nunca bebe demasiado y siempre me avisa si se retrasa. De hecho, rara vez llega tarde sin una buena razón. Cuídalo, hija mía. Los buenos maridos son raros hoy en día. Demasiadas tentaciones alrededor, demasiado fácil rendirse y empezar de nuevo. ¿Por qué dices eso? ¿Ha pasado algo? No, no es nada. A veces pienso en la vida, en cómo han cambiado las cosas desde que era joven. Antes la gente apreciaba más lo que tenía. Ahora todo el mundo quiere algo nuevo, mejor, más brillante todo el tiempo. Hablaron durante otra hora, comentando las noticias del barrio, la salud de la tía Rosa, los planes de Dolores para las próximas vacaciones. Su madre iba a ir con sus amigas a las termas de aguas de Lindoya, para mejorar su salud y su equilibrio mental, como ella decía. Valentina dejó a su madre a las 8 de la tarde. Fue un momento tranquilo y alegre. No solían pasar a menudo esos momentos de intimidad con su madre. Normalmente sus conversaciones se reducían a asuntos domésticos y noticias de la televisión. Pero hoy hablaban de corazón a corazón, como solían hacer cuando Valentina era adolescente y compartía sus preocupaciones y planes con su madre. La mañana empezó como siempre. El despertador sonó a las 7:30. Ya había luz fuera de la ventana, y São Paulo se despertaba poco a poco, llena del ruido de los coches y los gritos de los vendedores ambulantes. Valentina preparó el desayuno mientras Emiliano se duchaba, una tortilla con queso, zumo de naranja recién exprimido y café turco, que le gustaba especialmente. Fuera de la ventana de la cocina podía ver las copas de los eucaliptos y los tejados de las casas vecinas, dorándose poco a poco con el sol de la mañana. Hoy tengo una reunión con clientes de Belo Horizonte, dijo Emiliano, sentándose a la mesa en bata de rizo. Aún tenía el pelo húmedo de la ducha y se le veía una ligera barba en las mejillas. Podría ser una noche larga. Había planeado terminar temprano. Hacía mucho tiempo que no salíamos juntos. Valentina le sirvió café en su taza favorita, con el logotipo del club de fútbol Corinthians. ¿Por qué no salimos a cenar? Es una idea estupenda. ¿A dónde te gustaría ir? Dio un mordisco a la tortilla y asintió satisfecho. Está deliciosa, como siempre. ¿Te acuerdas de la Maison Bacagliau en la Rua Augusta? Sirven ese bacalao con salsa que tanto te gustó. Claro que me acuerdo. Es un gran lugar, y la carta de vinos es buena. Te veré allí a las 8:00. Haré una reserva. Emiliano terminó su café, le dio un beso en la mejilla y fue a vestirse. Valentina le oyó caminar por el dormitorio, abriendo y cerrando el armario, buscando algo. Luego se oyó el ruido de las llaves al caer y una reprimenda en voz baja. Val, ¿has visto mi corbata? ¿La de rayas azules? En el vestidor, tercer estante por la izquierda, gritó desde la cocina, guardando los platos. 15 minutos después apareció con traje, pulcramente peinado y oliendo a colonia. A Valentina siempre le gustaba verlo por la mañana, concentrado, seguro de sí mismo, listo para conquistar el mundo de los negocios. Así le gustaba a ella, un hombre que sabe lo que quiere y va hacia su objetivo. Hasta luego, guapa. Nos vemos a las 8. Cogió su maletín y las llaves del coche. Buena suerte con las negociaciones. Valentina siguió fregando los platos, silbando una melodía de la radio. Por la ventana pasaba un helicóptero, algo habitual en São Paulo, donde los ricos prefieren evitar los atascos por aire. Estaba enjuagando la última taza cuando oyó a Emiliano salir corriendo del piso, dando un sonoro portazo. Al parecer, llegaba tarde. Valentina se limpió las manos con una toalla y se dirigió al dormitorio para prepararse para el trabajo. En la mesilla de noche de su lado de la cama estaba su teléfono, un iPhone negro con funda de cuero que ella le había regalado la nochevieja pasada.
Al parecer, con las prisas, lo había olvidado. La pantalla se iluminó de repente. Había llegado un mensaje. Valentina lo miró y se quedó paralizada. Una notificación apareció en la pantalla. Mensaje de LV. Desaparecido anoche. El corazón se le estrujó dolorosamente. Valentina se quedó mirando la pantalla hasta que la notificación desapareció. LV. ¿Quién podía ser? Habían pasado la noche en casa, juntos. ¿O no? Recordó que Emiliano había llegado más tarde de lo habitual. Dijo que había quedado con Carlos, el conductor, que estaba enfermo, para entregarle las llaves del camión. Pero encontrarse con un hombre enfermo no era algo que a nadie le gustara tanto como para perdérselo. Valentina cogió el teléfono que tenía en las manos. Era posible desbloquearlo. Conocía la contraseña, nunca se ocultaban los teléfonos. Pero algo la retuvo. La sospecha no era motivo para romper los límites. Tal vez el mensaje estaba relacionado con el trabajo. Tal vez era solo un malentendido. Devolvió el teléfono a la mesita de noche y siguió recogiendo. Pero sus pensamientos estaban revueltos. Y ese maldito anoche desaparecido sonaba en su cabeza. ¿Qué noche? ¿Con quién? ¿Y por qué de una mujer? A juzgar por las iniciales, LAB era claramente un nombre de mujer. El trayecto hasta la oficina parecía interminable. Valentina estaba sentada en el autobús, mirando por la ventanilla la ciudad que pasaba, pero solo veía la pantalla del teléfono con este mensaje. LAB, 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 LAB. Le daba vueltas la cabeza. Leticia, Lucía. Repasó los nombres de mujer que empezaban por L, y cada uno le dolía. En el despacho, Isabela ya estaba sentada frente al ordenador con una taza de café. Levantó la vista cuando entró Valentina, y se dio cuenta enseguida de su estado. ¿Qué te pasa? Parece que hayas visto un fantasma. Valentina se sentó en su escritorio y encendió el ordenador. Le temblaban ligeramente las manos. Isa, ¿puedo preguntarte algo? Sí, claro, te escucho. Si vieras un mensaje sospechoso en el teléfono de tu marido, ¿qué harías? Isabela dejó la taza y se volvió para mirar a su amiga. ¿Qué tipo de mensaje? Bueno, digamos que era de una mujer. Algo ambiguo. Valentina, habla claro. ¿Qué has visto? Valentina suspiró y le contó lo del mensaje. Isabela escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó el relato, se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad matinal. Echo de menos lo de anoche, repitió pensativa. ¿Y recuerdas a qué hora llegó a casa? A las 8:30. Dijo que había quedado con el chofer. ¿A qué hora suele volver? A las 7, como mucho a las 8 menos cuarto. Ya veo. ¿Estaba raro? Valentina intentó recordar los detalles de anoche. Emiliano estaba cansado, pero eso es normal después de un día de trabajo. Comprobó su teléfono más a menudo de lo habitual. ¿O era solo su imaginación? No lo sé. Parecía normal. Cenamos, vimos la tele, incluso ayudó con los platos. ¿Se duchó? Sí, después de cenar. ¿Por qué? Por nada. Es solo que los hombres a menudo se duchan después de reuniones. Valentina sintió que se le enfriaban las entrañas. No quería pensar en ello, pero la idea ya se había instalado en su cabeza y empezaba a crecer como un tumor canceroso. Isa, a lo mejor estoy paranoica. A lo mejor es un correo del trabajo. Val, los emails de trabajo no contienen la frase desaparecida anoche. Es personal. La única pregunta es qué tan personal. Valentina estuvo en piloto automático todo el día. Comprobaba cálculos, contestaba correos, hablaba con proveedores, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Isabela intentó hablar con ella varias veces, pero Valentina respondió con una sola palabra, claramente poco dispuesta a seguir con el tema. A las 5 recibió una llamada de Emiliano. Hola, cariño. Las negociaciones han terminado antes de lo previsto. La buena noticia es que los clientes están dispuestos a firmar un contrato de 6 meses. Es estupendo, contestó Valentina, intentando que su voz sonara natural. Por cierto, he reservado mesa en la casa de Bacagliau para las 8:30. ¿Te parece bien? Sí, claro. Entonces nos vemos allí. Te quiero. Yo también te quiero. Colgó el teléfono y miró a Isabela, que la observaba con evidente preocupación. ¿Va todo bien? Sí. Hemos quedado en el restaurante.
Val, quizá deberíamos hablar con él directamente. ¿Preguntarle por el mensaje? Todavía no. Quiero observar, analizar la situación. A lo mejor le estoy dando demasiada importancia. Isabela negó con la cabeza. La intuición de una mujer rara vez se equivoca. Si algo parece sospechoso, probablemente lo sea. Pero no tengo pruebas. Un simple informe no puede ser la base de una acusación. Se pueden encontrar pruebas. A menos, por supuesto, que haya algo que encontrar. Valentina llegó a casa a las 7:30. Tuvo tiempo de ducharse, cambiarse y llegar al restaurante. Eligió un vestido negro, elegante pero no demasiado elegante, y zapatos de tacón bajo. El espejo reflejaba a una atractiva mujer de 32 años, pero Valentina se miró críticamente. ¿Había cambiado demasiado durante los años de matrimonio? ¿Se había convertido en un ama de casa corriente a la que su marido podría preferir a alguien más joven e interesante? La casa de Bacalao estaba situada en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo de techos altos y paredes de ladrillo. El restaurante estaba especializado en cocina portuguesa, y a Emiliano le gustaba mucho su bacalao con diferentes salsas. Valentina fue la primera en llegar y se sentó en una mesa junto a la ventana, observando el tráfico nocturno de la calle. Emiliano apareció 10 minutos después, alto, guapo y con el mismo traje que se había puesto por la mañana. Le besó la mejilla y se sentó frente a ella. Siento llegar tarde. El tráfico en la avenida Paulista era una pesadilla. No pasa nada. Tuve tiempo de estudiar el menú. Pidieron bacalao a brás con patatas y verduras. Una botella de vino blanco, vino verde. Emiliano hablaba de negociaciones, de planes para ampliar el negocio, de problemas con los impuestos. Valentina escuchaba, asentía, hacía preguntas, pero parte de su atención se centraba en su comportamiento. ¿Parecía más distraído? ¿Miraba el móvil más a menudo de lo habitual? ¿Qué tal el día?, preguntó dando un sorbo a su vino. Ha ido bien, trabajando con Isa en la licitación, llamando a proveedores. La rutina de siempre. Hablando del teléfono. Me lo dejé en casa. Emiliano se palpó los bolsillos. ¿Nadie me ha llamado? A Valentina se le encogió el corazón. Era la ocasión perfecta para descubrir la verdad. No, no me habían llamado. ¿Por qué? ¿Esperabas una llamada importante? La verdad es que no. Estoy acostumbrada a estar en contacto. Mintió. O mejor dicho, mintió. No esperaba una llamada, pero podría haber estado esperando un mensaje. Y ahora probablemente se preguntaba si se había perdido algo importante de su bebé. La cena transcurrió sin problemas. Hablaron de sus planes para el fin de semana, del próximo cumpleaños de Emiliano, del viaje a casa de los padres de Valentina. Por fuera todo parecía como de costumbre, pero Valentina sentía la tensión, como si una cuerda invisible se hubiera tensado entre ellos. Después del restaurante, volvieron a casa en el coche de Emiliano. Por el camino, él encendió la radio y puso música brasileña, melódica y triste. Valentina miraba por la ventanilla la ciudad de noche, preguntándose qué hacer a continuación. Podía intentar olvidar el mensaje, considerarlo un malentendido. Podría montar un escándalo y pedir explicaciones. O podríamos intentar averiguar más. Voy a casa de Esther, dijo cuando aparcaron delante de la casa. Tengo que devolverle el molde que me prestó. Ahora mismo. Es tarde. Tiene insomnio. Siempre se acuesta tarde. Además, mañana no tendré tiempo. Está bien, entonces. Subiré a la casa. Revisaré el correo. Esther Figueiredo vivía al lado. Tenía 45 años. Trabajaba como secretaria en un bufete de abogados y vivía sola después de su divorcio. Esther tenía la extraña manía de conocer a todos los vecinos y todo lo que ocurría en la casa. No por curiosidad, sino simplemente porque era muy observadora y a menudo se sentaba en el balcón con una taza de té. Valentina, ¡qué sorpresa! Esther abrió la puerta en bata y con una taza en las manos. Pasa, no te quedes en el pasillo. Gracias. He traído una fuente de horno. Valentina le tendió una fuente rectangular de aluminio. Gracias por prestármela. La tarta ha salido estupenda. No hay de qué. ¿Quieres un té? Acabo de preparar manzanilla. Me encantaría. Se sentaron en la cocina. El piso de Esther estaba amueblado al estilo de los años 70. Mucha madera, cortinas de colores, adornos de cerámica. Había macetas de violetas en el alféizar
y en las paredes colgaban fotos de su hijo, que vivía en Europa. ¿Cómo van las cosas entre Emiliano y tú?, preguntó Esther sirviendo té. Muy bien. ¿Por qué? Solo me lo preguntaba. Últimamente no os veo mucho juntos. A menudo llega tarde. Ha estado trabajando mucho. Está ampliando su negocio. Ya veo. Lo vi con una mujer el otro día. Rubia, joven. Pensé que tal vez un colega o un cliente. Valentina sintió que sus entrañas se tensaban. Intentó mantener la calma. ¿Cuándo fue eso? La semana pasada. El martes, creo. Llegaron en su coche, subieron a tu casa. Estaba regando las flores del balcón y los vi por casualidad. Tal vez era trabajo. Tiene muchos clientes. Valentina dio un sorbo a su té, tratando de parecer indiferente. Tal vez. Me pareció extraño que no fuera a la oficina, sino que viniera a tu casa. Y entonces, estaban de alguna manera cercanos. ¿Qué quieres decir con cerca? Bueno, él le puso la mano en la espalda mientras caminaban hacia el ascensor. Tal vez solo estaba siendo educado. Los hombres hacen eso a veces. Sí, supongo que sí. La vi el otro día. Anteayer, creo. Vino otra vez, pero sola. ¿Tiene sus propias llaves o algo así? Entró directamente por la puerta. No llamó al timbre. Valentina dejó la taza, temerosa de que le temblaran las manos. ¿Seguro que fue anteayer? Sí, fue por la tarde, sobre las 2. Yo acababa de llegar del trabajo preparando el almuerzo. Ella salió unos 40 minutos después y tomó un taxi. Anteayer. Emiliano estaba en el trabajo y ella en la oficina, así que la desconocida estaba sola en su casa. Esther, ¿puedes describir a esta mujer? Bueno, joven, entre 25 y 30 años. Rubia, pelo hasta los hombros. Delgada, alta. Viste bien. Se nota que no es pobre. Y conduce un buen coche, BMW o Audi, azul oscuro. Ya veo. ¿Hay algo de qué preocuparse? Esther la miró atentamente. No, en absoluto. Solo curiosidad por saber quién podría ser. Val, siento entrometerme, pero pareces alterada. Si algo va mal, quizá deberías hablar directamente con Emiliano. Gracias por el consejo, lo pensaré. Valentina se despidió y se fue a casa. Las palabras de Esther traqueteaban en su cabeza. Se quedó cerca. Sus llaves. Se viste bien. Empezaba a formarse una imagen, y parecía desagradable. En casa, Emiliano estaba sentado en su despacho frente al ordenador. Su correo electrónico estaba abierto en la pantalla, y su teléfono, el mismo que había olvidado esta mañana, yacía a su lado. ¿Cómo está Esther?, preguntó sin levantar la vista de la pantalla. Bien, charlamos un poco. ¿Sobre qué? De todo tipo de cosas. Quería saber cómo estábamos. ¿Qué le dijiste? Que todo iba bien. Emiliano asintió y siguió leyendo las cartas. Valentina entró en el dormitorio y empezó a desnudarse. El espejo del armario reflejaba a una mujer de rostro cansado y ojos tristes. ¿Estaban en peligro sus 7 años de matrimonio? ¿La engañaban con una rubia que iba a su casa cuando Valentina no estaba? Se tumbó en la cama y cerró los ojos, intentando dormir. Pero el sueño no llegaba. Su mente daba vueltas a retazos de conversación, detalles que antes le habían parecido insignificantes. Emiliano empezaba a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo. Realmente pasaba más tiempo al teléfono. Y de hecho últimamente su intimidad se había vuelto más formal, menos sincera. Emiliano se tumbó a su lado, le besó el hombro y la abrazó. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Pero no había paz. Valentina yacía en la oscuridad, escuchando su respiración constante, y pensaba en el hecho de que mañana habría que decidir algo. No se puede vivir en la ignorancia. No se pueden construir relaciones sobre sospechas y dudas. Necesitas hechos. Necesitas la verdad. La noche transcurrió inquieta. Valentina se despertó varias veces, escuchando la respiración de Emiliano, mirándole la cara en la penumbra. Él dormía plácidamente, girándose de vez en cuando sobre su otro costado, y nada delataba que fuera un hombre con secretos. Tal vez estaba haciendo ilusiones. Quizá debería olvidarse de las sospechas de ayer y seguir adelante con su vida. Pero por la mañana, cuando Emiliano desayunaba como si nada y hablaba de sus planes para el día, Valentina se dio cuenta de que olvidar no funcionaría. Hoy tengo una reunión con unos proveedores de piezas de automóvil,
dijo Emiliano, untando mantequilla en su tostada. Quieren ampliar su geografía de reparto a los estados del norte. Podría prolongarse hasta bien entrada la tarde. Ya veo, asintió Valentina, removiendo el azúcar de su café. ¿Dónde es la reunión? En su oficina de la avenida Faria Lima. Luego quizá vayamos a ver su almacén en la zona industrial. Terminó el café, la besó y se fue. Valentina se quedó sola con pensamientos angustiosos y la creciente certeza de que algo iba mal. Tal vez la reunión con los proveedores fuera cierta, o tal vez solo fuera otra excusa para reunirse con el misterioso LV. En el despacho, Isabela se dio cuenta enseguida de su estado. ¿Había dormido mal? Terrible. He estado pensando en lo que dijo Esther. ¿Qué dijo exactamente? Valentina relató la conversación con su vecina. Isabela escuchaba en silencio, frunciendo de vez en cuando el ceño. La rubia de las llaves de tu piso, repitió pensativa. Val, esto es serio. Una cosa es tener un mensaje sospechoso y otra muy distinta que una mujer entre libremente en tu casa. A lo mejor Emiliano tiene realmente un motivo profesional para darle las llaves a alguien. Tal vez sea una asistente o una socia. Entonces, ¿por qué no te habla de ella? ¿Por qué la esconde? No lo sé. Valentina apoyó la cabeza en las manos. A lo mejor no cree que sea importante. O quizá cree que es demasiado importante para contárselo a su mujer. Isabela se levantó y se acercó a la ventana. Más allá del cristal se extendía el distrito comercial, con sus torres de cristal y su tráfico. En algún lugar, en una de las oficinas, estaba sentado Emiliano, probablemente enviando mensajes de texto a la misteriosa rubia. Mira, ¿y si instalamos cámaras en casa? Sugirió de pronto Isabela. ¿Cámaras? Valentina levantó la vista. Sí, pequeñas y discretas. Ahora las venden pequeñitas, del tamaño de un botón. Puedes ponerlas en distintas habitaciones y ver qué pasa cuando estás fuera. Eso es espiar a tu marido. Espiar a tu marido. ¿Cuál es la alternativa? ¿Sentarse y especular? ¿O montar un escándalo de la nada? Isabela se volvió hacia ella. Val, si no tiene nada, las cámaras no mostrarán nada y te calmarás. Y si lo tiene, es mejor saber la verdad. Valentina permaneció en silencio, meditando la propuesta. Por un lado, realmente parecía espionaje. Por otro, tenía derecho a saber lo que pasaba en su propia casa. ¿Dónde se pueden comprar esas cámaras? La calle Augusta está llena de tiendas de electrónica. Venden de todo, desde cámaras web normales hasta equipos de vigilancia profesionales. ¿Cómo funcionan? Las inalámbricas se conectan al Wi-Fi y graban vídeo en la nube o en una tarjeta de memoria. Puedes ver la grabación desde tu teléfono u ordenador. Muy sencillo. Todo el día Valentina pensaba en cámaras. El trabajo transcurría mecánicamente. Contestaba correos electrónicos, llamaba a proveedores, revisaba documentos, pero sus pensamientos estaban ocupados con otras cosas. A la hora de comer ya estaba casi decidida. Isa, ¿me acompañas a buscar las cámaras? Sí, claro. ¿A qué hora? Hoy, después del trabajo. Emiliano dijo que sería tarde. Después de las 6 entonces. Nos vemos abajo. La Rúa Augusta era una de las calles más concurridas del centro. Había cientos de tiendas, cafés, restaurantes y oficinas. Perdidas entre ellas había pequeñas tiendas de electrónica que vendían desde teléfonos chinos hasta sofisticados equipos de seguridad. Valentina e Isabela entraron en una tienda llamada Electrónica Siglo XXI. Un vendedor mayor llamado Joaquim escuchó su petición y asintió. ¿Cámaras para casa? Claro que tenemos. ¿Qué tamaño necesitan? Lo más pequeñas posible, dijo Valentina, para que no sean visibles. Ya veo. ¿Problemas familiares? Joaquim sacudió la cabeza con simpatía. Este tipo de peticiones son habituales hoy en día. Toma, echa un vistazo. Sacó varias cajas de cámaras de distintos tamaños. Las más pequeñas no eran más grandes que una moneda. Redondas, negras, casi invisibles. Estas tienen una autonomía de 15 días, graban en calidad HD y se conectan a Wi-Fi. Se pueden ver en línea o descargar las grabaciones al teléfono. Un modelo muy popular. ¿Cuántas cámaras se necesitan para un piso de 2 dormitorios? Pregunta Isabela. 4 serían suficientes. Dormitorio, salón, estudio y pasillo. La cocina y el baño deberían quedar fuera. Allí no puede pasar gran cosa.
Valentina compró 4 cámaras, una aplicación para el teléfono e instrucciones detalladas. El vendedor explicó cómo instalarlas y configurarlas. Lo principal es elegir un lugar donde toda la habitación sea claramente visible, pero la cámara en sí sea invisible. Detrás de un cuadro, entre libros, en una estantería con recuerdos. Y no olvides configurar la grabación por movimiento. Así la batería durará más. De camino a casa, Valentina sintió una extraña mezcla de emoción y culpa. Por un lado, estaba haciendo lo que cualquier mujer razonable en su posición debería hacer. Por otro, estaba espiando al hombre al que había amado y con el que había vivido 7 años. «Quizá esto no esté bien», le dijo a Isabela en el taxi. «¿Qué es lo correcto? ¿Hacer la vista gorda ante una sospecha?» Isabela negó con la cabeza. «Val, si Emiliano no oculta nada, las cámaras mostrarán una vida familiar normal. Y si es así, mejor descubrirlo ahora que dentro de años». «¿Y si las descubre?» «¿Cómo? Son pequeñas. Además, ¿por qué iba a buscar cámaras en su propia casa?» En casa, Valentina desempaqueta sus compras y examina las instrucciones. Las cámaras eran realmente diminutas, no más grandes que un botón, sujetas magnéticamente y con una lente casi invisible. Instaló la primera en el dormitorio, detrás del marco con la foto de boda que había sobre la cómoda. La cámara encajaba detrás del marco, de modo que el objetivo asomaba entre la foto y el cristal. Desde unos metros de distancia, era completamente invisible. La segunda se colocó en el salón, entre los libros de la estantería. Valentina eligió un lugar detrás de un grueso volumen de El Quijote. La cámara cabía en el hueco entre los libros, y el objetivo se dirigía hacia el sofá y el centro de la habitación. La tercera cámara se colocó en el estudio de Emiliano, detrás del barco de recuerdo que ella le había regalado por su tercer aniversario de boda. Desde aquí se veía toda la habitación, un escritorio, un sillón, un pequeño sofá junto a la ventana. Instalé el último en el pasillo, detrás del espejo del recibidor. Tuve que quitar el espejo de la pared, fijar la cámara a la pared del fondo y volver a colgarla. Ahora cualquiera que entrara en el piso estaba a la vista. El proceso de instalación duró 2 horas. Valentina comprobó varias veces si las cámaras eran visibles desde distintos puntos. Configuró la aplicación en su teléfono y probó la grabación. Todo funcionó a la perfección. La imagen era nítida, el sonido se grababa bien y las propias cámaras permanecían casi invisibles. A las 8:30 llegó Emiliano. Valentina estaba terminándose una manzana en la cocina, viendo las grabaciones de la cámara a través de la aplicación. Cerró rápidamente el programa y saludó a su marido con su sonrisa habitual. «Hola, cariño. ¿Qué tal la reunión?» «Muy bien. Firmamos el contrato preliminar». Le besó la mejilla y tiró la chaqueta en la silla. «Pero estoy agotada. 4 horas de negociaciones. Luego una visita al almacén. Apenas puedo mantenerme en pie. ¿Por qué no pedimos una pizza? No me apetece cocinar después de un día así». «Es una gran idea». Pidieron una pizza margarita grande con extra de mozzarella y se sentaron frente al televisor. Había una nueva serie brasileña en Netflix sobre la corrupción gubernamental, bastante emocionante, a juzgar por los índices de audiencia. Valentina intentó actuar con normalidad, pero por dentro no dejaba de pensar en las cámaras. ¿Estarían grabando su habitual velada familiar? ¿Revisaría mañana esas imágenes en busca de pruebas contra su propio marido? «¿En qué estás pensando?», preguntó Emiliano, dándose cuenta de su distracción. «En el trabajo. Mañana tengo que preparar un informe para la dirección. No te preocupes tanto. Siempre lo haces bien». La rodeó con el brazo y Valentina se apretó contra su hombro. Olía a colonia familiar y al tenue olor del coche. Ningún olor extraño, ningún indicio de que no estuviera donde decía estar. «Emil, ¿te acuerdas de esa chica, Leticia, de tu oficina?», me preguntó Valentina con indiferencia. «¿Leticia Vargas? Claro que me acuerdo. ¿Por qué?». Solo me lo preguntaba. «¿Todavía trabaja?». «Sí, es la gerente de la oficina. Es una buena trabajadora, responsable». «¿Por qué lo preguntas?». «Por nada, solo me acordaba. La conocí una vez en una fiesta de empresa. Parecía una chica interesante». «Sí, realmente no está mal. Inteligente, organizada. Sin ella la oficina sería un desastre». Valentina asintió y volvió a ver el programa. Leticia Vargas. LB.
Ahora las sospechosas iniciales tenían nombre y rostro. Valentina recordaba vagamente a la rubia de la fiesta de empresa. Joven, atractiva, de modales seguros. En aquel momento le había parecido una empleada más, una de tantas. Y ahora, la pizza llegó 40 minutos más tarde. Comieron sin dejar de ver el programa y comentando de vez en cuando lo que ocurría en la pantalla. Emiliano era corriente. Hablaba de trabajo, hacía planes para el fin de semana, se interesaba por sus asuntos. Si tenía una aventura con Leticia, lo disimulaba perfectamente. Por cierto, la semana que viene tengo que ir 2 días a Río, dijo terminando el último trozo de pizza. Una reunión con posibles socios. ¿Solo? Sí, es un pequeño viaje de negocios. Saldré el lunes por la mañana y volveré el martes por la noche. Valentina asintió, pero su mente ya daba vueltas. ¿Un viaje de negocios a Río o un viaje romántico con Leticia? Ahora que tenía cámaras, sería posible ver si realmente iba solo o si alguien le haría compañía. Después de cenar, vieron el programa durante 1 hora más, y Emiliano fue a ducharse mientras Valentina fregaba los platos. Cuando volvió, ella ya estaba en la cama con un libro. ¿Te quedarías hoy hasta tarde en el estudio?, preguntó ella. No, estoy cansada. Trabajaré mañana por la mañana. Se tumbó a su lado, la rodeó con los brazos y se durmió casi de inmediato. Valentina permaneció inmóvil durante largo rato, escuchando su respiración constante y pensando en lo que había cambiado en su relación. ¿Cuándo se había convertido la intimidad en un hábito? ¿Cuándo la pasión había dado paso a la comodidad? Tal vez el problema no sea solo la posible infidelidad de Emiliano, sino el hecho de que su matrimonio se haya convertido realmente en una rutina. Tal vez él buscaba la emoción, la novedad, la sensación de importancia y deseabilidad. Valentina sacó su teléfono y abrió la aplicación de la cámara. Había 4 ventanas en la pantalla que mostraban diferentes habitaciones. El dormitorio donde yacían en la cama. El salón, con restos de pizza sobre la mesa. El estudio, sumido en la oscuridad. El pasillo con la chaqueta de Emiliano colgada. Todo parecía normal, hogareño, sin secretos, sin detalles sospechosos. Quizás realmente está paranoica. Quizás deberíamos quitar las cámaras e intentar recuperar la confianza. Pero algo en mi interior me decía que esperara. Deja que las cámaras funcionen durante al menos una semana. Si no pasa nada durante ese tiempo, puedes admitir tu error e intentar arreglar la relación. Y si pasaba, Valentina cerró la aplicación y dejó el teléfono en la mesilla de noche. Mañana sería un nuevo día, nuevas oportunidades de conocer la verdad. Mientras tanto, necesitaba dormir y fingir que todo seguía bien en su familia. Cerca de ella, Emiliano se puso del otro lado, murmuró algo en sueños y volvió a dormirse. No había nada en su rostro dormido que delatara a un embustero o a un traidor. Parecía un hombre cansado después de un duro día de trabajo. Pero Valentina sabía que las apariencias engañan, y ahora tenía una forma de averiguar qué se escondía tras aquella familiar máscara de bienestar conyugal. En el pasillo, detrás del espejo, una pequeña cámara seguía grabando el silencio y la oscuridad, y el almacenamiento en la nube acumulaba las primeras imágenes de lo que pronto demostraría ser el colapso de un matrimonio de 7 años. La semana transcurrió en una extraña tensión. Valentina comprobaba cada día las grabaciones de la cámara, pero hasta el momento no había ocurrido nada sospechoso. Emiliano volvía a casa solo, trabajaba en el estudio, cenaba con ella, veía la televisión, una vida familiar normal, como debe ser. A veces Valentina pensaba que había instalado aquellas cámaras para nada, que sus sospechas eran en vano, pero algo en su interior no le daba paz. Tal vez fuera la intuición de una mujer, tal vez fueran las pequeñas cosas que se habían acumulado a lo largo de los meses. Miradas, gestos, entonaciones. Emiliano se había vuelto más distante, aunque exteriormente se comportaba como siempre. Cuando hablaban, apartaba la mirada, no la miraba a los ojos. Cuando abrazaba, lo hacía mecánicamente, sin la ternura de antes. El día 8, una semana antes de su cumpleaños, Valentina esperaba a Isabela sentada en una cafetería de la planta baja del edificio de oficinas. Estaban en su hora de almuerzo y habían planeado discutir los detalles de una próxima licitación. Pero en lugar de trabajar,
Valentina decidió revisar las grabaciones de las cámaras de los últimos días. Abrió la aplicación de su teléfono y miró las imágenes de ayer, pero no había nada interesante. Emiliano llegó a casa a las 8:30. Se cambió de ropa, cenó pasta caliente, trabajó en su oficina hasta las 10 y se fue a la cama. Una noche cualquiera. Anteayer también parecía inofensivo, hasta que Valentina llegó a los registros del día. A las 2:30 de la tarde, la cámara del pasillo grabó la apertura de la puerta principal. Valentina no estaba en casa. Estaba trabajando y Emiliano debía estar en la oficina. Emiliano apareció en la pantalla con una camisa clara y pantalones oscuros. No entró solo. Había una mujer a su lado. Rubia, tal y como Esther la había descrito. Delgada, alta, con un elegante vestido azul y zapatos de tacón. Valentina la reconoció enseguida. Leticia Vargas, la jefa de oficina de la empresa de su marido. El corazón se le estrujó dolorosamente. Valentina se volvió hacia las imágenes de la cámara del salón. Emiliano y Leticia estaban de pie, uno cerca del otro, hablando de algo, pero el audio era deficiente. Entonces, él la cogió de la mano y la condujo hacia el dormitorio. Valentina cambió a la cámara del dormitorio y vio algo que finalmente rompió su mundo. Emiliano y Leticia se besaban apasionadamente, con avidez, como personas que habían esperado mucho tiempo ese momento. Sus manos se apresuraban a desabrochar botones, a quitarse la ropa, a acariciarse con deseo desesperado. Valentina se quedó mirando la pantalla de su teléfono, sintiendo que todo se rompía por dentro. No se trataba de un capricho pasajero, ni de una debilidad casual. Se movían en sincronía, conocían el cuerpo del otro. Estaba claro que no era la primera vez que lo hacían. 7 años de matrimonio, 7 años de amor y confianza, y aquí estaba él, su marido, haciendo el amor con otra mujer en su lecho conyugal. Las lágrimas cubrieron sus ojos, pero Valentina continuó mirando. Era necesario verlo todo para comprender la magnitud de la traición. Después de la intimidad, se tumbaron abrazados, susurrándose, riendo. Leticia acariciaba el pecho de Emiliano, y él le besaba el cuello. Parecían felices, enamorados. Al cabo de media hora, Emiliano se levantó y fue a ducharse. Valentina cambió el sonido y oyó el ruido del agua que salía del baño. Y Leticia se levantó de la cama, se vistió rápidamente y se dirigió no a la salida, sino al despacho de Emiliano. Valentina cambió a la cámara del estudio. Leticia se acercó a la caja fuerte que había detrás del escritorio. Era una pequeña caja fuerte electrónica, donde Emiliano guardaba documentos y dinero. Valentina sabía de su existencia, pero desconocía el código. Leticia, en cambio, sí. Tecleó rápidamente los números en el panel electrónico. La cámara no le permitió ver cuáles, y la caja fuerte se abrió. En su interior había carpetas de documentos y varios montones ordenados de billetes. Leticia cogió 3 fajos de billetes de $100 y se los metió en el bolso. Los movimientos eran seguros, familiares. Estaba claro que no era la primera vez. Valentina observó con creciente horror. No solo su marido la engañaba, sino que su amante les robaba el dinero. Y a juzgar por el comportamiento de Leticia, lo hacía con regularidad. Leticia cerró la caja fuerte, echó un vistazo al estudio, se aseguró de que todo estaba en orden y regresó al dormitorio justo cuando Emiliano salía de la ducha. Hablaron un poco más, volvieron a besarse, y a eso de las 3 de la tarde, Leticia se marchó. Emiliano se quedó en casa media hora más, haciendo algo en el estudio, probablemente trabajando. Luego también se fue, y por la noche volvió a casa con Valentina y le habló de un día difícil en el trabajo, de problemas con las entregas, de reuniones con clientes. Mentira, mirándola directamente a los ojos. Val, ¿qué te pasa? Isabela se sentó a la mesa y miró a su amiga detenidamente. Parece que hayas visto un fantasma. Valentina levantó la vista. Isabela pidió café y un bocadillo, pero Valentina no tenía nada de apetito. Los he encontrado, dijo en voz baja. ¿A quién? A Emiliano y a Leticia, en la cinta. Isabela se acercó. ¿Qué viste exactamente? Valentina lo contó todo, desde que entraron en el piso hasta el robo del dinero de la caja fuerte. Isabela escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. ¿Cuánto se había llevado? 3 fajos de billetes de $100. Había muchos billetes en cada paquete. No sé exactamente cuántos.
pero claramente varios miles de dólares. Así que no solo es una amante, sino también una ladrona. Isabela sacudió la cabeza. Val, lo siento. Sé cuánto te duele. Creía estar preparada para lo peor, pero verlo con tus propios ojos. Valentina se secó las lágrimas con un pañuelo. Lo hicieron en nuestra cama, en nuestra casa, y luego nos robaba tranquilamente. ¿Emiliano sabe del robo? Creo que no. Estaba en la ducha cuando ella cogió el dinero. De hecho, si lo supiera, no creo que la dejara hacerlo. Tal vez lo haría si le está dando dinero por favores. Favores. Valentina se estremeció al pensarlo. ¿Era realmente tan mercantil su relación? ¿Emiliano le pagaba a Leticia por intimidad? ¿Qué hacer ahora?, se preguntó. Primero tenemos que preservar las pruebas. Copiar el vídeo en un pendrive, hacer copias de seguridad. Será útil en el divorcio. ¿Divorcio? ¿No lo crees? Después de semejante traición, Isabela le cogió la mano. Val te engaña, miente, y su amante te roba el dinero. ¿De qué preservación familiar podemos hablar? Quizá deberíamos hablar con él, darle la oportunidad de explicarse. ¿Y qué dirá? ¿Que fue un malentendido? ¿Que tropezó y cayó accidentalmente sobre Leticia? Isabela negó con la cabeza. Val, has visto la cinta. No es la primera vez que están juntos, eso es evidente. Pero 7 años de matrimonio, ¿todo eso no significa nada? Para ti sí, supongo que para él no. Valentina se quedó en silencio, digiriendo lo que estaba pasando. Ayer tenía una familia, no perfecta, pero suya. Planes de futuro, sueños comunes, el modo de vida habitual. Y hoy, todo se vino abajo de la noche a la mañana. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Que por fin lo ha dicho. No es que esté engañando, la gente engaña, sucede. Es que lo está haciendo en casa, en nuestra cama. Quiero decir, eso es, ¿cómo? Cínico más allá de la creencia. Los hombres lo hacen mucho. Les gusta el riesgo, la emoción. O tal vez simplemente no cree que seas digna de respeto. ¿Y robar dinero? Eso es otro nivel. No es solo hacer trampa, es un crimen. Valentina volvió a la oficina y pasó el resto del día trabajando mecánicamente. Cifras, documentos, llamadas telefónicas. Todo parecía carecer de sentido con el telón de fondo del mundo derrumbado. Los compañeros le decían algo, pero ella respondía con una sola palabra, sin saber apenas de qué hablaban. Esa noche, descargó los archivos de vídeo en una memoria USB e hizo copias en la nube. Las pruebas del engaño y el robo estaban ahora a salvo. Quedaba por decidir qué hacer con ellas. Emiliano aún no estaba en casa. Valentina se sentó en el sillón del salón y encendió la grabación de la cámara de anteayer. Lo miró una y otra vez, tratando de encontrar alguna excusa para lo que estaba pasando. Quizá era un chantaje, quizá Leticia le estaba coaccionando, pero no. La cinta mostraba que ambos estaban disfrutando, que había verdadera pasión entre ellos, y robar el dinero le resultaba tan familiar como si Leticia lo hiciera habitualmente. Emiliano llegó a las 8 con un ramo de rosas. Hola, cariño. Te he comprado flores solo por diversión. Le besó la mejilla. Valentina cogió las rosas y sintió que todo en su interior se apretaba de dolor. Flores por nada, después de haber pasado medio día con su amante en su cama. Gracias, son preciosas. ¿Cómo va el trabajo? Bien. ¿Y a ti? Muchas reuniones, negociaciones. Cansado pero feliz. Creo que vamos a conseguir otro gran contrato. Lo dijo con calma, con naturalidad, sin una sombra de vergüenza o culpabilidad. Un mentiroso profesional, pensó Valentina, o simplemente un hombre que hacía tiempo que no la consideraba digna de la verdad. Durante la cena, hablaron de los planes para su cumpleaños. ¿Por qué no hacemos algo en casa?, sugirió Emiliano. Invitar a algunos amigos, tener un catering. ¿Y un restaurante?, dijo Valentina. Ya estoy planeando algo. Qué interesante. ¿De qué se trata? Es un secreto. Lo sabrás el día de tu cumpleaños. Emiliano sonrió y le cogió la mano. Me encantan tus sorpresas. Valentina miró sus dedos entrelazados. Hasta hacía unos días, aquel roce había evocado calidez. Ahora, solo repugnancia. Esas mismas manos habían acariciado a la otra mujer anteayer por la tarde. Hablando de cumpleaños, dijo.
Quiero invitar a mis colegas, también al tuyo. Hace mucho tiempo que no celebramos una gran reunión. Es una idea estupenda. Avísame con antelación para que pueda organizar la velada. Sí, claro. ¿Deberíamos invitar a Leticia Vargas también? Es tu jefa de oficina. Probablemente se ofendería si no lo hiciéramos. Emiliano se quedó helado un segundo, pero se recompuso rápidamente. Sí, podemos invitarla a ella también. Aunque no es muy sociable, no sé si vendrá. Vamos a intentarlo. A lo mejor conseguimos que hable. Después de cenar, Emiliano se fue a trabajar al estudio y Valentina se quedó en la cocina lavando los platos. Las rosas estaban en un jarrón sobre la mesa, exhalando una fragancia empalagosamente dulce. Flores de un novio infiel. ¿Hay algo más cínico? Valentina sacó el móvil y abrió la aplicación de la cámara. Emiliano estaba sentado en su despacho frente al ordenador, leyendo algo en la pantalla. La foto de siempre. Pero ahora sabía lo que había pasado en ese mismo despacho anteayer, cuando Leticia había robado su caja fuerte. Se preguntó si él se habría dado cuenta de que faltaba dinero. ¿O es que Leticia había cogido poco a poco para pasar desapercibida? Valentina cerró la aplicación y pensó en su próxima fiesta de cumpleaños. Hacía una semana había planeado organizar una fiesta para su marido, invitar a amigos, regalarle algo especial. Pero ahora tenía planes completamente distintos. Leticia estaría en la fiesta, y Valentina se aseguraría de prepararle una sorpresa, la que mostraría a todos los invitados quién era en realidad. Un vídeo de la cámara sería el mejor regalo de cumpleaños. No el de Emiliano, sino el suyo propio, el regalo de la libertad de un falso matrimonio y la oportunidad de empezar una nueva vida. El día 15 era soleado y cálido, un típico día de primavera brasileño. Valentina se levantó temprano, aunque no había dormido bien en toda la semana. Hoy era el cumpleaños de Emiliano y tenía planes especiales para la noche. Por algo había elegido el restaurante Terraza do Itaim. Era un establecimiento prestigioso, con ventanas panorámicas y un interior moderno, donde solían organizar eventos de empresa y celebraciones familiares. Y lo más importante, tenían una gran pantalla para presentaciones, que era exactamente lo que Valentina necesitaba. «Feliz cumpleaños, cariño», le dijo durante el desayuno, entregándole a Emiliano una caja bellamente envuelta. «Gracias», le dio un beso y desenvolvió el regalo. Dentro había unos caros gemelos de oro blanco con sus iniciales. «Son preciosos. Gracias, mi amor. Esto es solo el principio. La sorpresa principal será esta noche». Emiliano sonrió y la abrazó. Valentina se relajó un momento entre sus brazos, recordando cómo aquellos brazos habían sido su protección y su apoyo. Ahora le parecían ajenos, pertenecientes a un hombre que ya no conocía. El día se alargó angustiosamente. En el trabajo, Valentina intentaba concentrarse, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche. Isabela le preguntó varias veces si había cambiado de opinión, si quería posponer la exposición. «Quizá deberíamos hablar con él a solas», sugirió su amiga. «Un escándalo público sería doloroso para todos». «Se merecía un escándalo público», respondió Valentina. 7 años de mentiras, engaños en nuestra cama, robos de dinero. No, ya basta. A las 5 de la tarde salió de la oficina y fue a casa a arreglarse. Eligió un vestido de cóctel negro, elegante, austero, adecuado para una ocasión formal y para llorar la muerte de un matrimonio. El restaurante Terrace do Time estaba situado en el piso 22 de un moderno edificio del centro de negocios. La vista del atardecer paulista, con sus millones de luces, era impresionante. Valentina había reservado una sala independiente para 12 personas con una gran mesa y un proyector para las presentaciones. Los invitados empezaron a llegar a las 8:30. Los primeros en llegar fueron los colegas de Valentina. Isabela con un ramo de orquídeas y Marcos, del departamento vecino, con una botella de buen whisky. Luego llegaron los amigos de Emiliano, Ricardo y su esposa, Fernando, Carlos y su esposa. El ambiente era festivo, la gente felicitaba al cumpleañero, intercambiaban noticias. A las 8 en punto apareció el propio Emiliano, con un nuevo traje azul oscuro y camisa blanca. Estaba guapísimo, bronceado, descansado, con la sonrisa de un hombre feliz. Valentina lo observaba de reojo, maravillada por lo bien que sabía interpretar el papel de marido cariñoso.
«¿Cuánta gente?», dijo abrazándola. «Gracias por organizar esta fiesta». «No hay de qué. Te mereces la atención». A las 9:15, cuando todos estaban casi reunidos, apareció Leticia. Valentina la vio desde lejos y sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Leticia llevaba un vestido rojo que realzaba su figura, con un estilismo profesional y un maquillaje impecable. Estaba increíble, joven, fresca, seductora. «Buenas noches», se acercó a la mesa con un regalo en las manos. «Siento llegar un poco tarde. El tráfico en el centro es terrible». «No pasa nada», respondió Valentina con una sonrisa. «Lo importante es que has venido». Leticia saludó a todos, felicitó a Emiliano y se sentó a la mesa. Valentina se fijó en la forma en que ella y su marido se miraban, en cómo él se ponía ligeramente nervioso en su presencia. Se preguntó si Leticia sabría que su romance había sido descubierto. La cena transcurrió en un ambiente relajado. Los camareros sirvieron platos portugueses, bacalao con diferentes salsas, carne a la parrilla, marisco. Los invitados bebieron vino, contaron chistes, compartieron planes de futuro. Emiliano fue el centro de atención. Aceptó felicitaciones, agradeció regalos, hizo planes para un nuevo año de vida. 36 años es la edad en que un hombre alcanza la madurez, dijo Ricardo, levantando su copa. Emiliano, te deseo éxito en los negocios y felicidad en tu familia. Por Emiliano, apoyaron los demás invitados. Valentina también levantó su copa, pero no bebió. El alcohol no era apropiado hoy, necesitaba despejarse. Tras los platos principales, llegó la hora de los regalos. Los amigos regalaron cosas caras: relojes, maletines, botellas de whisky de colección. Los colegas de Valentina regalaron un juego de golf, que Emiliano aceptó con gratitud. Finalmente llegó el turno de Leticia. Se levantó y entregó a Emiliano una elegante caja. «Esto es un reloj suizo», dijo. «Espero que te guste». Emiliano abrió la caja y se quedó boquiabierto. Dentro había un reloj muy caro. «Leticia, es demasiado caro», murmuró. «No puedo aceptar un regalo así de una empleada». «¿Por qué no?», sonrió ella. «Eres un buen jefe, te mereces algo mejor». Los invitados admiraron el reloj, comentando su calidad. Valentina observaba la escena cada vez más indignada. Estaba claro que lo habían comprado con dinero robado de la caja fuerte. Leticia se acercó a Valentina y se inclinó hacia su oído. «Has perdido», susurró en voz baja para que nadie la oyera. Valentina la miró a los ojos y vio triunfo y arrogancia. Aquella mujer creía de verdad que había ganado, que le había arrebatado a su marido y que podía hacer con él lo que quisiera. «Ya veremos», respondió Valentina con la misma tranquilidad. Leticia volvió a su asiento con una sonrisa de satisfacción. Emiliano se puso su nuevo reloj y se lo enseñó a sus amigos. Todos admiraron el regalo y la generosidad de quien lo había hecho. «Ahora me toca a mí», dijo Valentina poniéndose de pie. «Tengo un regalo especial para el cumpleañero». Sacó de su bolso una cajita envuelta en papel dorado. «¿Qué es?», preguntó Emiliano. «Un recuerdo especial, muy personal e importante. Creo que a todos les interesará verlos». «¿Recuerdos?», intervino Ricardo. «Vídeos de nuestra vida familiar». Valentina entregó la caja a su marido. «Ábrela». Emiliano desenvolvió el regalo. Dentro había un pendrive normal y corriente en un elegante estuche. «Ponlo en la pantalla grande», dijo Valentina. «Que todo el mundo vea la hermosa vida familiar que tenemos». «Val, tal vez no deberíamos». Emiliano estaba claramente nervioso. «Vídeos personales». «No, cariño. Aquí solo hay gente cercana. Y además Leticia también es de la familia, ¿no?». Valentina miró a la amante de su marido. «Pasa mucho tiempo en nuestra casa». Leticia se puso pálida, pero mantuvo la calma. «No sé de qué me hablas», dijo. «Pronto lo sabrás». El camarero ayudó a conectar el pendrive al proyector. La gran pantalla cobró vida, y todos los invitados se volvieron a mirarla con curiosidad. «Así que, queridos amigos», anunció Valentina, «dejad que os enseñe lo que hace mi marido cuando no estoy en casa». En la pantalla apareció una imagen del pasillo de su piso. La fecha y la hora de la esquina indicaban anteayer, las 2:30 de la tarde. Al principio los invitados no entendieron lo que pasaba, pero cuando Emiliano y Leticia aparecieron en la pantalla, se hizo el silencio en la sala. «Valentina, apágalo», suplicó Emiliano.
¿Por qué? Lo más interesante acaba de empezar. En la pantalla, Emiliano y Leticia se besaron en el pasillo y luego entraron en el salón. La cámara captó claramente sus caras, sus movimientos, la intimidad del momento. Dios mío, murmuró la mujer de Carlos. ¿Es una cámara oculta?, preguntó Fernando. Los invitados miraban la pantalla con creciente horror y desconcierto. Emiliano estaba sentado, pálido como la muerte, y Leticia intentaba levantarse y salir sin ser vista. Siéntate, le dijo Valentina con severidad. La representación aún no había terminado. En la pantalla, los amantes caminaban hacia el dormitorio. Valentina cambió de cámara y todos vieron a Emiliano y Leticia haciendo el amor en el lecho conyugal. La filmación era clara, sin ambigüedades, no dejaba lugar a interpretaciones. «¡Apágala!», gritó Emiliano, levantándose de un salto de su asiento. «Es demasiado pronto. Espera a la mejor parte». Valentina rebobinó la cinta hasta el momento en que Emiliano fue a ducharse y Leticia entró en el estudio. Los invitados observaron en silencio cómo ella abría la caja fuerte, sacaba fajos de billetes y los guardaba en el bolso. «Vaya», susurró Ricardo, «está robando». «3 fajos de billetes de $100», comentó Valentina. «Unos $15,000. Con eso compraron el regalo de cumpleaños». Leticia no pudo contenerse más. Se levantó de un salto y corrió hacia la salida, pero Emiliano la interceptó en la puerta. Tenía la cara contorsionada por la rabia. «¿Me has estado robando el dinero?», gruñó. «¿Me has estado robando todo este tiempo?». «Emiliano, puedo explicarte». «¿Explicar qué? ¿Cómo abriste mi caja fuerte? ¿Cómo cogiste el dinero? Nunca te di derecho a robar». La conversación tuvo lugar delante de todos los invitados, que contemplaban la escena como una representación teatral. La pantalla seguía grabando. Imágenes del dormitorio donde Leticia se vestía después de la intimidad. Emiliano se volvió bruscamente hacia Leticia y le dio una sonora bofetada. El golpe fue duro. La mujer se tambaleó y se agarró la mejilla. «¡Fuera de aquí!», gritó. «Lárgate y no vuelvas. Estás despedida. Eres una ladrona». «Y tú una tramposa», le gritó Leticia. «Y todo el mundo lo sabe». Salió corriendo del vestíbulo, dando un portazo. Solo quedó el ruido de sus tacones en el pasillo, que se fue apagando poco a poco. Emiliano se volvió lentamente hacia su mujer. Su rostro estaba pálido y sus ojos mostraban confusión y miedo. «Valentina, lo siento. Puedo explicártelo todo». «No hay nada que explicar», dijo ella con calma, apagando el proyector. «Todo el mundo lo ha visto ya. Ha sido un error, un momento de debilidad. Solo te quiero a ti». «¿Un error?», Valentina se rió. «Emiliano, la cinta muestra que esta no es la primera vez. Os comportáis como amantes experimentados». Los invitados se quedaron en silencio, sin saber qué hacer. Algunos miraban sus platos, otros estudiaban el techo. El ambiente festivo se evaporó sin dejar rastro. «Val, hablemos en casa, a solas», suplicó Emiliano. «En público, no». «No deberías haber hecho el amor con otra mujer», respondió ella. Y ahora ya era demasiado tarde. Valentina recogió su bolso y se levantó. «Queridos amigos, os pido disculpas por haber estropeado la velada. Por desgracia, la fiesta ha terminado. No os preocupéis por la cuenta. Está todo pagado». «Val, ¿a dónde vas?». Emiliano intentó cogerla de la mano. «A casa de mi madre. Mañana pediré el divorcio». «Valentina, espera. Podemos arreglar esto». «Nada se puede arreglar. 7 años de matrimonio, 7 años de confianza, y está arruinado». «¿Por qué? ¿Por una joven amante que te robaba?». Se dirigió a la salida. Emiliano intentó seguirla, pero Ricardo lo detuvo. «Emil, dale tiempo. Ahora no te escuchará. Pero debo explicarle». «¿Qué le vas a explicar?». «Todos hemos visto la cinta». Ricardo negó con la cabeza. «¿Cómo has podido hacerle eso a Valentina?». Valentina bajó a la planta baja y llamó a un taxi. En el coche por fin se permitió llorar. 7 años de su vida habían terminado esta noche. 7 años de amor, de planes, de esperanzas. Todos abandonados en el restaurante con su marido, que resultó ser un desconocido. El taxista permaneció en silencio, mirando de vez en cuando por el retrovisor. Al parecer, los pasajeros que lloraban eran habituales para él en una ciudad tan grande. «Liberdade», dijo Valentina, nombrando el barrio donde vivía su madre. «¿Le pasa algo, señora?».
preguntó el conductor con cautela. Se acabó el matrimonio, respondió ella con sencillez. Lo comprendo. Me duele. Sí, duele. El coche atravesó la noche de Sao Paulo, pasando por escaparates resplandecientes, cafés y bares, donde la gente se divertía y hacía planes para el futuro. Y el futuro de Valentina era de repente incierto. Piso, dinero común, negocios, todo eso había que repartirlo ahora. Y lo más importante, aprender a vivir de nuevo sin el hombre que había sido el centro de su mundo durante 7 años. Llegó a casa de su madre, pagó al taxista y subió los familiares escalones. Dolores abrió la puerta en bata y miró sorprendida a su hija. «¿Valentina? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras?» «Mamá, ¿puedo quedarme un rato contigo?» Valentina abrazó a su madre. «Emiliano y yo estamos rompiendo». «Dios mío». «Por supuesto, hija mía. Pasa». Valentina entró en la casa de su infancia. Olía a lavanda y vainilla, a seguridad y comprensión. Aquí podía permitirse ser débil. Y Emiliano se quedó en el restaurante con sus amigos y los restos de su vida arruinada. Que se preguntara ahora si Leticia merecía la pérdida de su familia y su reputación. Valentina sabía la respuesta a esa pregunta. No lo valía, pero ya era demasiado tarde.